Hay algo que muchas personas no alcanzan a ver con claridad, y es que el amor de Dios no es un momento aislado en la historia, no es un solo acto, no es solo una parte de la Biblia. Es un hilo invisible que atraviesa todo, desde el principio hasta el final, desde la creación hasta la redención, desde el polvo hasta la eternidad. Y cuando tú comienzas a verlo de esa manera, tu perspectiva cambia por completo, porque entiendes que no estás leyendo historias separadas. Estás viendo una sola historia, una historia de amor constante, firme, paciente, un amor que no se rinde contigo. Porque si algo deja claro la Biblia, es que Dios no ama por momentos, Dios ama con propósito, y ese propósito incluye incluso los momentos donde tú has fallado, donde te has sentido lejos, donde has pensado que ya no mereces nada. Y es ahí donde este mensaje se vuelve tan poderoso, porque no se trata solo de entender el amor de Dios, se trata de descubrir que ese amor ha estado contigo incluso cuando tú no lo sentías. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que Dios está lejos? ¿Cuántas veces has pensado que tal vez Él ya no te escucha, o que ya no está tan presente como antes? Y sin darte cuenta, has empezado a cargar con dudas, con silencios, con preguntas que nadie responde. Pero lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente eso, porque cuando ves el amor de Dios a lo largo de toda la Biblia, entiendes que Él nunca ha dejado de amar, nunca ha dejado de buscar, nunca ha dejado de sostener, incluso en los momentos donde parecía que todo estaba perdido. Si este mensaje conecta contigo, te invito a que apoyes este contenido dando like, comentando y compartiéndolo. Puede parecer algo simple, pero realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan. Personas que quizás en este momento solo tienen este tipo de contenido como una forma de acercarse a Dios. Al hacerlo, estás siendo parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás ayudando a llevar un mensaje que puede transformar vidas. Y me gustaría que dejaras en los comentarios una frase sencilla pero poderosa, una frase que represente lo que este tema significa para ti. Puedes escribir: Dios siempre ama. Parte 1. Cuando abrimos la Biblia desde el principio, muchas personas piensan que lo primero que van a encontrar es creación, historia, normas o incluso juicios. Pero si te detienes un momento y observas con atención, lo primero que realmente aparece no es poder, no es autoridad, no es castigo, es amor. Un amor que decide crear, un amor que decide dar vida, un amor que decide compartir. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero detrás de esa frase que parece tan simple, hay algo profundamente poderoso. Porque Dios no crea por necesidad, Dios no crea porque le falte algo, Dios crea porque ama. Y ese detalle cambia completamente la forma en la que entiendes todo lo demás. Piensa en esto con calma. Cuando alguien crea algo con amor, lo cuida, lo protege, lo valora. Y eso es exactamente lo que Dios hizo contigo desde el principio. No fuiste un accidente, no fuiste una casualidad, no fuiste un error en el proceso. Fuiste pensado, fuiste deseado, fuiste creado con intención. Luego en Génesis capítulo 1 versículo 27 se nos revela algo aún más profundo, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso significa que hay algo de Dios en ti, algo que te conecta directamente con Él, algo que te hace valioso desde el primer momento de tu existencia. Y aquí es donde muchas personas fallan al entender el amor de Dios, porque piensan que el amor de Dios comienza cuando hacen las cosas bien, cuando obedecen, cuando se comportan correctamente. Pero la verdad es completamente diferente. El amor de Dios comienza antes de que tú hagas cualquier cosa. Comienza desde el momento en que decides existir, incluso antes. Mira lo que pasa después. Dios coloca al hombre en el jardín del Edén, un lugar lleno de provisión, de paz, de propósito. No era un lugar vacío, no era un lugar de prueba constante, era un lugar donde todo estaba preparado. Eso es amor en acción,
no solo te crea, sino que también te da lo necesario para vivir. Pero aquí viene algo importante que tienes que entender, porque muchas veces se malinterpreta. El hecho de que Dios diera libertad al ser humano también es una expresión de amor, porque el amor verdadero no obliga, no controla, no manipula. El amor verdadero permite elegir. Y en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, Dios da una instrucción clara. No como una amenaza, sino como una guía, no como un castigo, sino como protección. Porque cuando alguien ama, también advierte. Cuando alguien ama, también cuida los límites. Pero el ser humano decide desobedecer. Y aquí es donde muchas personas piensan que el amor de Dios termina, que aquí empieza el rechazo, que aquí todo cambia para mal. Pero si observas con atención, pasa algo completamente distinto. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, Dios no desaparece. Dios no abandona. Dios no dice, ya no quiero saber nada de ustedes. Al contrario, Dios busca. Dios pregunta dónde estás. Y esa pregunta no es porque Dios no supiera la respuesta, es porque Dios quería restaurar la conexión. Eso es amor. Un amor que no se rompe con el error. Un amor que no desaparece con la falla. Y hay un detalle que muchas personas pasan por alto. Después de la caída, en Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios hace túnicas de piel para cubrir al hombre y a la mujer. Eso puede parecer algo pequeño, pero es una de las primeras muestras de gracia en toda la Biblia, porque incluso después del error, Dios sigue cuidando, sigue cubriendo, sigue protegiendo. Ahora quiero que lo pienses bien. ¿Cuántas veces tú has fallado y has sentido que ya no mereces nada, que Dios se alejó, que ya no hay oportunidad? Pero desde el inicio de la Biblia, Dios ya estaba mostrando algo claro. Su amor no depende de tu perfección. Y esto apenas es el comienzo. Porque a lo largo de los primeros capítulos, vemos cómo la humanidad se empieza a desviar cada vez más. Aparece la violencia, aparece el egoísmo, aparece la corrupción. Y en Génesis capítulo 6, versículo 5, se dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Pero incluso en medio de ese escenario, Dios encuentra a alguien. Encuentra a Noé. Y no es porque Noé fuera perfecto, sino porque su corazón estaba dispuesto. Y aquí vemos otra dimensión del amor de Dios. Un amor que no abandona a todos por el error de muchos. Un amor que siempre busca una oportunidad para comenzar de nuevo. El diluvio muchas veces se ve como juicio, pero también es una forma de limpieza, una forma de restauración. Y lo más importante es lo que sucede después. En Génesis, capítulo 9, versículo 13, Dios establece un pacto y coloca el arco en las nubes como señal. Ese arco no es solo un símbolo bonito, es una promesa de que Dios no va a destruir de esa manera nuevamente. Eso es amor, un amor que no solo actúa, sino que también promete, un amor que no solo corrige, sino que también asegura un futuro. Y si sigues avanzando, te encuentras con la historia de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dice que hará de él una gran nación. Pero lo interesante es que Abraham no tenía nada que indicara que eso era posible. No tenía descendencia, no tenía evidencia, no tenía garantías humanas. Y aún así Dios le promete. Porque el amor de Dios también se manifiesta en las promesas que hace, incluso cuando tú no ves cómo se van a cumplir. Y esto es clave que lo entiendas, porque muchas veces tú miras tu vida y dices, esto no tiene solución, esto no tiene salida, esto no tiene sentido. Pero Dios no ve como tú ves. Dios ama con una visión más grande, con un propósito más profundo. A lo largo de la historia de Abraham, vemos errores, dudas, decisiones equivocadas. Pero Dios no retira su promesa. Dios no dice, me equivoqué contigo. Dios se mantiene firme. Y eso te demuestra algo muy claro. Cuando Dios ama, no se arrepiente de amar. Entonces, en esta primera parte, lo que necesitas grabar en tu corazón es esto. El amor de Dios no comenzó cuando tú lo buscaste, comenzó mucho antes. No depende de que tú hagas todo bien, no se rompe cuando fallas, no desaparece cuando dudas.
Es un amor que crea, que busca, que cubre, que promete y que permanece. Y lo más impactante de todo es que esto apenas es el inicio de la historia. Parte 2. Si hay algo que empieza a volverse aún más claro cuando avanzamos en la Biblia, es que el amor de Dios no solo se muestra en momentos puntuales, sino en procesos largos, en caminos donde muchas veces el ser humano falla una y otra vez. Pero Dios permanece, y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ya no estamos hablando solo de creación o de comienzos, estamos hablando de relación. Después de Abraham, viene Isaac, luego Jacob, y con Jacob ocurre algo muy interesante. En Génesis capítulo 32, vemos a un hombre que lucha, que engaña, que huye, que tiene miedo. No es el ejemplo perfecto, no es alguien que tú dirías desde el inicio, este sí merece todo de Dios. Y sin embargo, Dios no lo abandona. Hay un momento clave donde Jacob lucha durante la noche, y no es solo una lucha física, es una lucha interna, una lucha de identidad, de propósito. Y al final, Dios no lo destruye, no lo rechaza, lo transforma. Le cambia el nombre a Israel. Eso es amor, un amor que no solo te acepta como estás, sino que también te lleva a convertirte en alguien nuevo. Porque el amor de Dios no te deja igual, te procesa, te moldea, te forma. Y aquí hay algo que tú necesitas entender profundamente. Muchas veces tú estás en medio de procesos difíciles, momentos donde no entiendes lo que está pasando, donde todo parece una lucha constante. Pero lo que tú ves como caos, muchas veces es Dios trabajando en ti, preparándote para algo mayor. Luego aparece la historia de José, y aquí el amor de Dios toma una forma que muchas personas no logran reconocer fácilmente, porque José es traicionado por sus hermanos, vendido, humillado, olvidado, encarcelado. Y si tú miras su historia desde afuera, podrías pensar dónde está el amor de Dios aquí. Pero si observas con detenimiento, te das cuenta de algo impresionante. Dios estaba en cada etapa. En Génesis capítulo 39, versículo 2, se dice que el Señor estaba con José. No dice que estaba con él solo cuando todo iba bien. Dice que estaba con él incluso en la esclavitud, incluso en la injusticia. Y esto cambia completamente la forma en la que entiendes el amor de Dios. Porque muchas veces tú piensas que si estás pasando por algo difícil, es porque Dios se alejó, es porque Dios ya no está contigo. Pero la historia de José demuestra lo contrario. Dios no siempre te evita los procesos, pero nunca te abandona dentro de ellos. Y al final, cuando José llega a una posición de autoridad, cuando todo se cumple, él mismo dice algo que resume perfectamente todo esto. En Génesis capítulo 50, versículo 20, él dice que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es amor. Un amor que incluso transforma lo que parecía negativo en algo con propósito. Ahora pasamos a otro momento clave en la historia, el pueblo de Israel en Egipto. Durante años viven en esclavitud, en opresión, en sufrimiento, y aquí es donde muchas personas podrían decir definitivamente, Dios los olvidó. Pero en Éxodo capítulo 3 ocurre algo poderoso. Dios se le aparece a Moisés y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor y he descendido para liberarlos. Fíjate bien en esas palabras. He visto, he escuchado, he descendido. Eso es amor en movimiento. No es un amor distante, no es un amor indiferente. Es un amor que observa, que escucha y que actúa. Y esto es clave para ti, porque hay momentos donde tú sientes que nadie ve lo que estás pasando, que nadie escucha lo que estás viviendo. Pero Dios sí ve, Dios sí escucha, Dios sí conoce cada detalle. Luego viene la liberación, el paso por el mar, la provisión en el desierto, y aquí hay algo que no puedes ignorar. Aunque el pueblo dudaba, aunque se quejaba, aunque fallaba constantemente, Dios seguía proveyendo. En Éxodo capítulo 16, Dios les da maná. En diferentes momentos les da agua, dirección, protección. No porque ellos fueran perfectos, sino porque Él es fiel. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu forma de ver a Dios.
Su amor no se basa en tu comportamiento, se basa en su naturaleza. Porque si fuera por comportamiento humano, nadie calificaría. Pero Dios ama porque Él es amor, no porque tú lo merezcas. Y aún así hay momentos donde el pueblo se desvía completamente, donde adoran un becerro de oro, donde se olvidan de todo lo que Dios ha hecho. Y en ese momento, cualquiera pensaría, ahora sí se acabó todo. Pero en Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios se describe a sí mismo de una manera que define todo su carácter. Dice que es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en amor. Eso no es una reacción momentánea, eso es su identidad. Y aquí es donde necesitas detenerte un momento y reflexionar. ¿Cuántas veces tú has pensado que Dios está enojado contigo, que Dios está esperando castigarte, que Dios está distante? Pero lo que Él mismo dice es completamente diferente. Lento para la ira, grande en amor. Eso significa que su paciencia contigo es mucho más grande de lo que tú imaginas. Y mientras avanzamos, vemos cómo Dios establece leyes, guía al pueblo, los lleva a una tierra prometida. Pero incluso en ese proceso, el amor de Dios no se limita a dar instrucciones, también se muestra en su presencia constante. Porque no se trata solo de llevarlos a un lugar, se trata de caminar con ellos en el proceso. Y esto conecta directamente contigo, porque muchas veces tú estás esperando que Dios te lleve a un destino, a una meta, a un resultado. Pero Dios no solo quiere darte algo, Dios quiere caminar contigo mientras llegas. Entonces, en esta parte, lo que necesitas entender es algo muy poderoso. El amor de Dios no desaparece en los procesos difíciles, no se debilita cuando fallas, no se detiene cuando dudas. Es un amor que transforma, que acompaña, que escucha, que provee y que permanece incluso cuando tú no eres constante. Y lo más fuerte de todo es que aún falta lo más profundo por ver. Parte 3. A medida que avanzamos en la historia bíblica, el amor de Dios comienza a revelarse de una forma aún más impactante, porque ya no solo lo vemos en creación, en promesas o en provisión. Ahora lo empezamos a ver en medio de la infidelidad humana, en medio de corazones que se alejan, en medio de decisiones que rompen la relación con Él. Y aquí es donde el amor de Dios deja de ser algo que simplemente se observa y se convierte en algo que te confronta. Después de que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, sucede algo que se repite una y otra vez. El pueblo se acerca a Dios, luego se aleja, luego cae, luego clama, luego Dios los levanta y el ciclo vuelve a empezar. Y si tú miras esto desde una perspectiva humana, podrías pensar en qué momento Dios se cansa, en qué momento Dios decide detener todo. Pero eso no ocurre. En el libro de Jueces este patrón se repite constantemente. En Jueces, capítulo 2, versículo 18, se dice que cuando el pueblo clamaba, Dios levantaba jueces para liberarlos, porque tenía compasión de ellos. Esa palabra es clave, compasión. Eso significa que Dios no responde solo por obligación, responde porque le duele lo que su pueblo está viviendo. Porque el amor de Dios no es frío, no es distante, es profundamente sensible. Y aquí hay algo que tienes que entender. Muchas veces tú piensas que cuando te equivocas, Dios se aleja de ti, que te deja solo para que aprendas por tu cuenta. Pero lo que la Biblia muestra es algo muy diferente. Dios no ignora tu dolor, incluso cuando ese dolor viene de tus propias decisiones. Eso es difícil de entender para muchas personas, porque estamos acostumbrados a un tipo de amor humano que se retira cuando hay errores, que se enfría cuando hay fallas. Pero el amor de Dios no funciona así. Luego vemos la época de los reyes. Israel pide tener un rey, y Dios lo permite. Aparece Saúl, luego David. Y es en la vida de David donde el amor de Dios se muestra de una manera profundamente real, porque David no fue perfecto. David cometió errores graves, decisiones que marcaron su vida, momentos donde falló de una manera que muchos considerarían imperdonable. Pero hay algo que lo diferencia: su corazón.
En el libro de los Salmos, que recoge muchos de los pensamientos y oraciones de David, vemos una conexión genuina con Dios. En Salmos, capítulo 51, David clama con un corazón quebrantado, reconociendo su error, pidiendo restauración. Y aquí es donde el amor de Dios se vuelve aún más claro. Porque no se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de no fallar, se trata de volver a Dios cuando caes. Dios no rechazó a David, Dios lo restauró. Y esto es algo que necesitas entender profundamente. Porque muchas veces tú te juzgas demasiado fuerte por tus errores. Piensas que ya no hay forma de volver, que ya no hay oportunidad, que ya no hay camino. Pero el amor de Dios no se cierra cuando tú fallas, al contrario, muchas veces es ahí donde más se manifiesta. Luego vienen los profetas, y aquí el mensaje se vuelve aún más intenso, porque Dios comienza a hablarle a su pueblo a través de ellos, no solo para corregir, sino para recordarles algo que habían olvidado, que Él los ama. En el libro de Oseas, por ejemplo, Dios usa una historia muy fuerte para mostrar su amor. Oseas recibe la instrucción de amar a alguien que no es fiel, y esa relación se convierte en una representación del amor de Dios por su pueblo. Y aquí hay algo que impacta, porque muestra un amor que no se rinde fácilmente, un amor que sigue buscando incluso cuando es rechazado. En Oseas capítulo 11, Dios expresa su corazón de una manera profundamente emocional. Habla de cómo enseñó a caminar a su pueblo, cómo los sostuvo, cómo los cuidó, y aún así, ellos se alejaron. Pero en lugar de destruirlos, dice cómo podría abandonarte. Eso no es un mensaje de debilidad, es un mensaje de amor firme. Y aquí es donde necesitas detenerte un momento y pensar, ¿cuántas veces tú te has alejado? ¿Cuántas veces has ignorado a Dios? ¿Cuántas veces has tomado decisiones sabiendo que no eran correctas? Y aún así, aquí estás. Eso no es coincidencia. Eso es amor persistente. Luego encontramos otro momento clave en los profetas, en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, donde Dios dice, «Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad». Fíjate bien, amor eterno. No temporal, no condicionado, no limitado. Eterno. Eso significa que no tiene inicio como tú lo entiendes, y tampoco tiene fin como tú lo temes. Y esto cambia completamente tu perspectiva. Porque ya no se trata de si hoy hiciste todo bien o todo mal. Se trata de que hay un amor que no cambia, que no fluctúa, que no depende de tus emociones. Y mientras el pueblo atravesaba momentos difíciles, exilios, pérdidas, destrucción, Dios no dejó de hablar, no dejó de prometer, no dejó de recordarles que había un futuro. En Isaías capítulo 49, versículo 15, Dios hace una comparación que rompe cualquier lógica humana. Dice, ¿acaso una madre puede olvidar a su hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Eso es amor en su máxima expresión, un amor que supera incluso el amor más fuerte que conocemos en este mundo. Y aquí es donde tú necesitas aterrizar esto a tu vida, porque puede que sientas que las personas te han fallado, que te han dejado, que te han olvidado. Pero el amor de Dios no funciona así. Él no se olvida de ti. Él no se desconecta de tu vida. Él no pierde el interés en tu historia. Entonces, en esta parte, lo que tienes que grabar en lo más profundo es esto. El amor de Dios no se rompe con tu infidelidad, no se debilita con tus errores, no desaparece cuando te alejas. Es un amor que corrige, que espera, que llama, que perdona y que permanece. Y aún así, lo más grande de ese amor todavía no lo hemos visto. Parte 4. Y ahora llegamos a un punto donde todo empieza a tomar un sentido aún más profundo, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, la creación, las promesas, la paciencia, la restauración, todo eso estaba apuntando hacia algo mayor, como si cada historia, cada proceso, cada momento difícil o cada milagro estuviera preparando el terreno para la mayor demostración de amor que la humanidad iba a presenciar. Porque si tú te detienes a mirar toda la Biblia como una sola historia, te das cuenta de algo impresionante. Dios no solo hablaba de amor, Dios estaba preparando una forma de demostrarlo de una manera que nadie pudiera dudar. Y aquí es donde entramos en el Nuevo Testamento,
donde ese amor deja de ser solo promesa y se convierte en presencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, se dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso significa que Dios no se quedó distante, no se quedó observando desde lejos. Decidió acercarse, decidió venir, decidió vivir entre las personas. Y esto es algo que tienes que entender con claridad. El amor de Dios no se conformó con enviarte mensajes, quiso acercarse a ti de la forma más directa posible. Jesús no vino solo a enseñar, no vino solo a hacer milagros, no vino solo a dar un ejemplo, vino a mostrar el corazón de Dios en acción. Y si hay un versículo que resume todo esto de una manera poderosa, es Juan, capítulo 3, versículo 16, donde se dice que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate bien en esto. Dio. El amor verdadero da. No solo dice, no solo promete, no solo siente, da. Y aquí es donde todo cambia, porque Dios no dio algo pequeño, no dio algo superficial, dio lo más valioso. Y esto rompe completamente la idea que muchas personas tienen de que tienen que ganarse el amor de Dios. Porque ¿cómo te ganas algo que ya fue dado antes de que tú hicieras algo para merecerlo? Jesús empieza a caminar entre las personas y lo que hace es impactante. No se acerca solo a los perfectos, no busca solo a los que lo tienen todo resuelto. Se acerca a los rechazados, a los enfermos, a los que nadie quería, a los que la sociedad había apartado. En los evangelios vemos cómo toca leprosos, cómo habla con pecadores, cómo perdona, cómo restaura. Y cada una de esas acciones no es solo un acto aislado, es una muestra directa del amor de Dios. Porque el amor de Dios no discrimina, no selecciona, no excluye. En Lucas capítulo 15 encontramos 3 historias que resumen perfectamente este amor: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En la historia de la oveja, el pastor deja 99 para buscar una sola. Eso desde una lógica humana no tiene sentido, pero desde la lógica del amor sí lo tiene, porque para Dios tú no eres uno más, eres importante, eres valioso. Y en la historia del hijo pródigo vemos algo que rompe completamente la imagen de un Dios distante, un hijo que se va, que desperdicia todo, que toca fondo, y cuando decide regresar, el padre no lo rechaza. El padre corre hacia él. Eso es amor. Un amor que no te humilla cuando vuelves. Un amor que no te recuerda tu error en ese momento. Un amor que te recibe. Y aquí es donde tienes que detenerte y reflexionar. ¿Cuántas veces has pensado que si vuelves a Dios, Él te va a rechazar, que te va a recordar todo lo que hiciste mal, que te va a hacer sentir indigno? Pero la imagen que Jesús muestra es completamente diferente. Un padre que corre, un padre que abraza, un padre que restaura. Y luego llegamos al punto más fuerte de toda esta historia, la cruz. Porque todo lo que Jesús hizo, todo lo que enseñó, todo lo que mostró, apuntaba hacia ese momento. En Romanos capítulo 5, versículo 8, se dice que Dios demuestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice cuando mejoraron, no dice cuando cambiaron, no dice cuando lo hicieron todo bien. Dice siendo aún pecadores. Eso significa que el amor de Dios no esperó a que tú estuvieras listo. El amor de Dios actuó cuando tú más lo necesitabas. Y esto es algo que tienes que entender profundamente, porque muchas personas viven pensando, primero tengo que cambiar, primero tengo que ser mejor, primero tengo que arreglar mi vida. Pero la cruz dice algo diferente. El amor de Dios viene primero y luego transforma. Y la muerte de Jesús no fue el final, fue el inicio de algo aún más grande, porque su resurrección demuestra que ese amor no solo tiene intención, también tiene poder. Poder para perdonar, poder para restaurar, poder para darte una nueva vida. Entonces, en esta parte, lo que necesitas grabar en tu corazón es esto. El amor de Dios no se quedó en palabras, no se quedó en promesas, no se quedó en símbolos. Se hizo visible, se hizo cercano, se hizo sacrificio. Y lo más impactante de todo,
es que ese amor no terminó en la cruz. Ese amor sigue hoy, sigue contigo, sigue buscándote. Y todavía hay algo más que necesitas entender, algo que puede cambiar completamente tu manera de vivir. Parte 5. Ahora, después de haber visto todo esto, hay algo que empieza a tomar una forma aún más profunda, porque el amor de Dios no es solo algo que ocurrió en el pasado, no es solo algo que puedes leer en la Biblia como una historia lejana, es algo que continúa, algo que sigue activo, algo que quiere manifestarse en tu vida hoy. Y aquí es donde muchas personas se quedan a mitad de camino, porque entienden que Dios creó, que Dios prometió, que Dios envió a Jesús, pero no logran comprender que ese mismo amor sigue presente ahora mismo, en su día a día, en sus decisiones, en sus luchas internas, en sus momentos de silencio. Después de la resurrección de Jesús, ocurre algo clave. Él promete que no los dejará solos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, habla de enviar al Espíritu Santo como un consolador, como alguien que estaría con ellos, que los guiaría, que los fortalecería. Y esto es algo que cambia completamente la relación con Dios, porque ya no se trata solo de un Dios externo, se trata de una presencia interna. Eso es amor. Un amor que no solo te rodea, sino que también quiere habitar en ti. Y aquí es donde necesitas detenerte un momento y pensar, ¿cuántas veces has sentido que estás solo, que tienes que enfrentar todo por tu cuenta, que nadie entiende lo que estás viviendo? Pero el mensaje de la Biblia es claro, no estás solo. Hay una presencia que te acompaña, que te guía, que te habla, incluso en los momentos donde todo parece en silencio. Luego, cuando vemos el libro de los Hechos, vemos cómo ese amor empieza a expandirse. Personas comunes, con errores, con dudas, con temores, empiezan a ser transformadas y a llevar este mensaje a otros. Y aquí hay algo muy importante. El amor de Dios no es solo para que tú lo recibas, también es para que tú lo reflejes. Porque cuando alguien experimenta el verdadero amor de Dios, no puede quedarse igual. Empieza a cambiar su forma de ver, su forma de hablar, su forma de actuar. En las cartas, especialmente en las que escribió el apóstol Pablo, vemos cómo este amor se explica de una manera aún más directa. En 1 Corintios, capítulo 13, se describe el amor como paciente, como bondadoso, como alguien que no se enoja fácilmente, que no guarda rencor. Y aquí es donde el amor de Dios deja de ser solo algo que tú recibes y se convierte en algo que tú practicas. Porque no sirve de nada decir que conoces el amor de Dios si tu vida no empieza a reflejar ese amor en la forma en la que tratas a los demás. Pero hay algo aún más profundo, porque en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, Pablo dice algo que es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el futuro. Y esto es algo que tienes que entender con claridad, porque muchas veces tú piensas que hay cosas que te separan de Dios, tus errores, tus pensamientos, tus dudas, tus momentos de debilidad. Pero el mensaje es completamente diferente. El amor de Dios no se rompe tan fácilmente. No depende de que tú estés siempre bien, no depende de que nunca falles, no depende de que lo entiendas todo. Es un amor firme, un amor constante, un amor que permanece incluso cuando tú no eres constante. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo has estado viendo tú a Dios? ¿Como alguien distante? ¿Como alguien exigente? ¿Como alguien que está esperando que falles? ¿O como alguien que te ama profundamente? Porque la forma en la que tú ves a Dios cambia completamente la forma en la que vives. Si tú piensas que Dios te está juzgando todo el tiempo, vas a vivir con miedo. Pero si entiendes que Dios te ama, vas a empezar a vivir con confianza. Y esto no significa que todo va a ser fácil, no significa que no habrá problemas, no significa que todo se va a resolver de inmediato. Significa que en medio de todo eso hay un amor que no te abandona. Y hay algo más que necesitas entender, porque el amor de Dios no solo es para esta vida, también apunta hacia algo eterno.
En Apocalipsis vemos el cierre de toda esta historia, y lo que se muestra no es destrucción sin sentido, es restauración. Es un nuevo comienzo, una nueva creación, un lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento. Eso es amor. Un amor que no solo te sostiene ahora, sino que también te promete un futuro. Entonces, en esta parte, lo que tienes que grabar en tu corazón es esto. El amor de Dios no terminó en la cruz, no se quedó en la historia, no es algo lejano. Es un amor que vive, que habita, que transforma, que sostiene y que te acompaña todos los días. Y lo más importante es que ese amor está disponible para ti ahora mismo, no mañana, no cuando seas mejor, ahora. Y todavía queda algo que necesitas escuchar, algo que puede cambiar completamente la forma en la que respondes a todo este amor. Parte 6. Después de haber recorrido todo este camino, desde la creación hasta la promesa de eternidad, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. El amor de Dios no es solo algo que se contempla, es algo que exige una respuesta. Porque cuando alguien entiende realmente este amor, no puede quedarse igual, no puede seguir viviendo de la misma manera, no puede seguir reaccionando como antes. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque ya no se trata solo de lo que Dios ha hecho, sino de lo que tú vas a hacer con eso. Muchísimas personas conocen la historia, han escuchado versículos, han visto mensajes, pero hay una gran diferencia entre conocer el amor de Dios y responder a ese amor. Y esa diferencia es la que define el rumbo de una vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, Jesús resume todo en algo que parece sencillo, pero que es profundamente transformador. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una respuesta. No es solo sentir, no es solo creer, es vivir de acuerdo a ese amor. Y aquí es donde muchas personas se enfrentan a algo incómodo, porque amar como Dios ama no es fácil, no es automático, no es algo que sale naturalmente todo el tiempo. Amar cuando te fallan, amar cuando te ignoran, amar cuando no recibes lo mismo, eso es difícil. Pero es ahí donde el amor de Dios empieza a trabajar en ti. Porque tú no estás llamado a amar con tus propias fuerzas, estás llamado a amar desde lo que has recibido. Y esto cambia completamente la forma en la que ves las relaciones, la forma en la que reaccionas, la forma en la que decides. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, se dice algo que resume todo esto de una manera muy clara. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fíjate bien, primero. Eso significa que tu capacidad de amar no empieza en ti, empieza en Dios. Y aquí es donde necesitas detenerte un momento y pensar, ¿cómo estás respondiendo tú a ese amor? Porque puede que estés escuchando todo esto, entendiendo todo esto, pero en tu día a día sigas actuando como si ese amor no existiera. Sigues cargando resentimientos, sigues viviendo con miedo, sigues alejándote cuando fallas. Pero el amor de Dios no es solo para que lo escuches, es para que lo vivas. Y aquí entra algo muy importante, confiar. Porque una de las mayores formas de responder al amor de Dios es confiar en Él, incluso cuando no entiendes todo. Confiar cuando las cosas no salen como esperabas. Confiar cuando hay silencio. Confiar cuando hay procesos largos. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, se dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es una respuesta de amor, confiar en quien sabes que te ama. Y aquí hay algo que necesitas entender profundamente. Confiar no significa que todo va a salir exactamente como tú quieres. Significa que tú decides creer que lo que Dios está haciendo tiene un propósito, incluso cuando tú no lo ves. Y eso requiere fe, pero también requiere rendición, porque el amor de Dios no solo quiere acompañarte, también quiere transformarte desde adentro. Quiere cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de reaccionar ante las situaciones. En Romanos capítulo 12 se habla de renovar la mente, de no conformarse a lo que el mundo dice,
sino de empezar a vivir de una manera diferente. Y eso es parte de responder al amor de Dios, dejar que ese amor cambie tu interior. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque cambiar implica dejar cosas, implica soltar actitudes, implica tomar decisiones que no siempre son cómodas. Pero cuando entiendes el amor de Dios, ya no lo ves como una obligación, lo ves como una oportunidad de vivir mejor, una oportunidad de vivir en paz, una oportunidad de vivir con propósito. Y hay algo más que no puedes ignorar, porque el amor de Dios también te llama a perdonar. Así como tú has sido perdonado, estás llamado a perdonar. Y esto es uno de los puntos más difíciles para muchas personas, porque el dolor a veces es profundo, las heridas a veces son reales, y soltar no siempre es fácil. Pero cuando tú entiendes todo lo que Dios ha hecho por ti, empiezas a ver el perdón de otra manera. No como algo que justifica lo que te hicieron, sino como algo que te libera. Y eso también es una respuesta al amor de Dios. Entonces, en esta parte, lo que necesitas grabar en tu corazón es esto. El amor de Dios no solo se recibe, se responde. Se responde con amor, se responde con confianza, se responde con transformación, se responde con decisiones y lo más importante, se responde con una vida que empieza a reflejar ese mismo amor. Y ahora, hay algo más que necesitas escuchar, algo que puede cerrar todo esto de una manera poderosa y dejarte con una claridad que puede marcar un antes y un después. Parte 7. Y ahora sí llegamos a un punto donde todo lo que has escuchado empieza a tomar forma completa, porque después de entender el amor de Dios a lo largo de toda la Biblia, después de ver cómo crea, cómo busca, cómo perdona, cómo permanece, llega una pregunta que es inevitable. ¿Qué significa esto para tu vida, aquí y ahora? Porque no se trata solo de una historia bonita, no se trata solo de un mensaje inspirador, se trata de una realidad que puede cambiar la forma en la que vives cada día. Hay personas que pasan toda su vida escuchando acerca de Dios, pero nunca llegan a experimentar su amor de manera real. Y no es porque Dios no esté dispuesto, es porque muchas veces el corazón está cerrado, distraído, o simplemente acostumbrado a vivir sin esa conexión. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Has estado viviendo consciente de ese amor o simplemente lo has dejado como una idea más en tu mente? Porque el amor de Dios no es algo superficial, no es algo que se siente solo en momentos emocionales. Es una base, es un fundamento, es algo que redefine quién eres. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 se dice: miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Fíjate bien, hijos, no siervos distantes, no extraños, hijos. Eso cambia completamente tu identidad. Porque cuando entiendes que eres hijo, ya no vives desde el miedo, ya no vives desde la inseguridad, ya no vives tratando de ganarte algo. Vives desde la certeza de que ya eres amado. Y aquí es donde muchas personas luchan, porque aunque escuchan esto, en su interior siguen sintiéndose insuficientes, siguen sintiéndose rechazadas, siguen sintiendo que tienen que demostrar algo. Pero el amor de Dios no funciona así. Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama por quien eres para Él. Y cuando eso se vuelve real en tu vida, empiezas a caminar diferente. Empiezas a enfrentar los problemas con otra mentalidad. Empiezas a ver las dificultades como procesos, no como castigos. Empiezas a tener paz incluso cuando no todo está resuelto. Y aquí hay algo muy importante, porque el amor de Dios no elimina los problemas, pero sí cambia la forma en la que los atraviesas. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso significa que no estás exento de dificultades, pero tampoco estás desprotegido. Hay una victoria que ya fue asegurada. Y eso te da una perspectiva diferente, porque cuando sabes que al final hay un propósito, que al final hay una promesa, que al final hay un amor que sostiene todo, empiezas a vivir con más tranquilidad, con más confianza, con más fe.
Y aquí es donde necesitas tomar una decisión interna, dejar de ver a Dios como alguien lejano y empezar a verlo como alguien cercano, presente, real en tu vida. Porque ese es el punto donde todo cambia. No cuando sabes más, no cuando escuchas más, cuando decides creerlo, cuando decides vivirlo. Y hay algo más que no puedes pasar por alto, porque el amor de Dios también te da valor. Valor para levantarte después de caer, valor para intentarlo otra vez, valor para seguir adelante incluso cuando no tienes todas las respuestas. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el amor de Dios no te debilita, te fortalece, no te hace dependiente, te hace firme, no te llena de duda, te llena de claridad. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. Piensan que acercarse a Dios es perder algo, es dejar cosas, es limitarse. Pero la realidad es completamente diferente. Acercarte a Dios es ganar dirección, es ganar paz, es ganar propósito, es ganar una identidad sólida. Entonces, en esta parte lo que tienes que grabar en lo más profundo es esto. El amor de Dios no es solo algo que se entiende, es algo que se vive. Se vive en tu forma de pensar, se vive en tus decisiones, se vive en cómo enfrentas cada día. Y lo más importante, se vive en la relación que construyes con Él. Porque al final todo esto apunta a algo muy claro. Dios no quiere solo que conozcas de Él, quiere que camines con Él. Y ahora sí, hay algo que necesitas escuchar para cerrar todo esto de una manera que realmente marque tu vida. Parte 8. Y ahora sí, después de haber recorrido toda esta historia, después de haber visto cómo el amor de Dios se ha manifestado desde el principio hasta el final, hay algo que no puedes ignorar, algo que se vuelve completamente personal, completamente directo. Este amor también es para ti. No es solo para las personas de la Biblia, no es solo para los personajes que viste en cada historia, no es solo para los que parecen tener una vida perfecta o una fe más fuerte. Es para ti, con todo lo que eres, con todo lo que has vivido, con todo lo que has cargado. Y aquí es donde muchas personas se frenan, porque piensan que hay algo en su vida que los descalifica. Un error, una decisión, una etapa, algo que sienten que ya los dejó fuera. Pero todo lo que has visto hasta ahora demuestra lo contrario. El amor de Dios nunca ha sido para los perfectos, siempre ha sido para los que lo necesitan, y eso te incluye. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, se dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida incluso cuando estábamos muertos en nuestros errores. Fíjate bien en esto. Incluso cuando. No después de cambiar. No después de mejorar. Incluso cuando. Eso significa que el punto de inicio no es tu perfección, es su amor. Y aquí es donde tienes que detenerte un momento y mirar tu vida con sinceridad. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente, que no estás a la altura, que te falta demasiado para acercarte a Dios? Pero la realidad es esta. Dios ya decidió amarte antes de que tú intentaras ser mejor. Y eso cambia todo. Porque ya no se trata de correr para alcanzar su amor, se trata de vivir desde ese amor. Y cuando eso se vuelve real, empiezas a soltar cargas que ni siquiera sabías que llevabas. Cargas como la culpa constante, como la necesidad de aprobación, como el miedo a fallar. Porque entiendes que hay algo más grande sosteniéndote. Y aquí es donde tienes que hacer algo importante, dejar de resistirte. Porque muchas veces no es que Dios no esté presente, es que tú estás cerrado, estás distraído, estás tan enfocado en tus problemas que no logras ver lo que Él ya está haciendo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, se dice que Dios está a la puerta y llama. No fuerza, no invade, llama. Eso es amor. Un amor que respeta, un amor que espera, un amor que te da la oportunidad de decidir. Y aquí es donde todo se resume en algo muy simple, pero muy profundo. Abrir. Abrir tu corazón, abrir tu mente, abrir tu vida. Porque cuando haces eso, empiezas a experimentar algo que no se puede explicar solo con palabras.
Empiezas a sentir paz en medio del caos. Empiezas a tener claridad en medio de la confusión. Empiezas a encontrar dirección en medio de la incertidumbre. Y eso no es coincidencia, es el amor de Dios manifestándose en tu vida. Y aquí hay algo más que necesitas entender, porque el amor de Dios no es solo para que tú te sientas bien, es para que vivas diferente, para que ya no respondas con odio, para que ya no vivas desde el miedo, para que ya no tomes decisiones desde la desesperación, sino desde la confianza, desde la paz, desde la seguridad de que no estás solo. Entonces, en esta última parte antes de cerrar, lo que tienes que grabar en tu corazón es esto. El amor de Dios no es una teoría, no es una idea, no es algo lejano. Es una realidad que quiere entrar en tu vida, que quiere sostenerte, que quiere transformarte, que quiere caminar contigo. Y todo empieza con una decisión: aceptar, creer y vivir en ese amor. Porque cuando haces eso, todo empieza a cambiar. Y ahora sí, es momento de cerrar todo esto de una manera que te deje con una claridad firme y una convicción que no se rompa fácilmente. Después de todo este recorrido, después de haber visto cómo el amor de Dios atraviesa cada página de la Biblia, desde el inicio de la creación hasta la promesa de la eternidad, hay algo que queda completamente claro. El amor de Dios nunca ha sido una idea pasajera, nunca ha sido algo débil, nunca ha sido algo que depende de las circunstancias. Es un amor firme, un amor constante, un amor que ha estado presente en cada etapa de la historia y también en cada etapa de tu vida. Porque si miras hacia atrás, incluso en los momentos donde no entendías nada, incluso en los momentos donde pensabas que estabas solo, incluso en los momentos donde sentías que todo se estaba cayendo, hay algo que se mantuvo: ese amor. Un amor que te sostuvo cuando no tenías fuerzas, un amor que te cubrió cuando cometiste errores, un amor que te buscó cuando te alejaste. Y lo más impactante de todo es que ese amor no ha cambiado. No es menor hoy, no es más débil ahora. No está condicionado a lo que hagas mañana. Sigue siendo el mismo. Y aquí es donde todo se vuelve completamente personal. Porque ya no se trata solo de lo que has escuchado en este video. Se trata de lo que tú decides hacer con esto. Puedes seguir viviendo igual, cargando lo mismo, pensando lo mismo, reaccionando de la misma manera, o puedes tomar una decisión de empezar a ver tu vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de alguien que es amado. Porque cuando entiendes eso, todo cambia. Tus pensamientos cambian, tus decisiones cambian, tu forma de enfrentar los problemas cambia, incluso tu forma de verte a ti mismo cambia. Ya no te defines por tus errores, ya no te defines por lo que otros dijeron de ti, ya no te defines por tus caídas, te defines por algo mucho más grande: el amor de Dios. Y eso te da una seguridad que no depende de lo que pase afuera. Te da una paz que no depende de que todo esté perfecto. Te da una fuerza que no viene de ti, viene de Él. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y seas completamente sincero contigo mismo. ¿Cómo has estado viviendo hasta ahora? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la culpa o desde la gracia? ¿Desde la inseguridad o desde la identidad que Dios te ha dado? Porque el amor de Dios no es solo para escucharlo, es para vivirlo, es para caminar con Él, es para confiar incluso cuando no entiendes, es para levantarte incluso cuando caes, es para seguir adelante incluso cuando todo parece difícil. Y hay algo que no puedes olvidar, porque esto resume todo. El amor de Dios no empezó cuando tú lo buscaste. El amor de Dios no se detiene cuando tú fallas. El amor de Dios no termina cuando tú dudas. El amor de Dios permanece, siempre. Y si hoy decides abrir tu corazón, si hoy decides creerlo, si hoy decides vivir desde ese amor, no significa que todo va a ser perfecto, pero sí significa que no vas a estar solo. Significa que hay alguien caminando contigo, sosteniéndote, guiándote, amándote en cada paso, y eso lo cambia todo. Así que a partir de hoy, cada vez que dudes, cada vez que sientas que no eres suficiente, cada vez que pienses que ya no hay oportunidad,
Recuerda esto, el amor de Dios sigue ahí, no se ha ido, no se ha apagado, no se ha rendido contigo y nunca lo hará. Y antes de que te vayas hay algo más que quiero que te lleves, algo que no es solo para este momento, sino para cada día de tu vida. Porque es muy fácil escuchar un mensaje como este, sentir algo por dentro, reflexionar unos minutos y luego volver a la rutina, a las preocupaciones, a los pensamientos de siempre. Pero el verdadero cambio ocurre cuando lo que escuchas aquí empieza a acompañarte allá afuera, en tu día a día. Cuando despiertes y tengas un día difícil, recuerda que hay un amor que no depende de cómo te sientas ese día. Cuando cometas un error, recuerda que ese amor no desaparece por una caída. Cuando sientas que nadie te entiende, recuerda que hay alguien que conoce cada detalle de tu corazón. Cuando dudes de ti mismo, recuerda que tu valor no lo define tu desempeño, lo define el amor de Dios. Y esto no es algo que tienes que repetir como una frase vacía, es algo que necesitas empezar a creer poco a poco, incluso en los momentos donde no lo sientas, porque la fe no siempre empieza con emoción. Muchas veces empieza con una decisión, decidir confiar, decidir creer, decidir no rendirte. Y hay algo más que quiero dejarte claro, porque muchas veces las personas esperan sentir algo extraordinario para acercarse a Dios, como si tuviera que pasar algo grande, algo visible, algo impactante. Pero la mayoría de las veces, el amor de Dios se manifiesta en lo simple, en la paz que llega sin explicación, en una idea que te da claridad, en una fuerza que aparece justo cuando pensabas que no podías más, en una puerta que se abre cuando todo parecía cerrado. Ahí también está Dios, ahí también está su amor, y cuando empiezas a reconocerlo en esos pequeños momentos, tu forma de vivir cambia completamente, porque ya no estás esperando algo extraordinario para creer, empiezas a ver lo extraordinario en lo cotidiano, y eso transforma tu relación con Dios. Ya no es algo distante, ya no es algo que solo buscas en momentos específicos, se convierte en algo constante, en una conversación, en una conexión real. Y aquí es donde quiero dejarte con algo muy sencillo, pero muy poderoso. No tienes que tener todo resuelto para acercarte a Dios. No tienes que entenderlo todo. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que dar un paso sincero, un paso real. Porque Dios no está esperando que llegues lejos, está esperando que te acerques. Y cuando das ese paso, aunque sea pequeño, aunque sea con dudas, aunque sea con miedo, Él responde, siempre. Así que a partir de hoy no vivas como si estuvieras solo. No tomes decisiones como si nadie te estuviera guiando. No enfrentes los problemas como si no hubiera un propósito detrás. Recuerda lo que has escuchado. El amor de Dios no es una teoría, es una realidad viva y está contigo ahora mismo, en este momento, y en cada paso que des de aquí en adelante. Si decides recordarlo, tu vida no va a ser la misma.